Dios les bendiga, pequeños. Qué alegría tenerlos en nuestra clase del día de hoy. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez han recibido algo que les emociona mucho y no dejan de platicárselo a las personas? Por ejemplo, cuando saben que tendrán un hermanito, se emocionan tanto que van y le dicen a sus primos o a sus amigos. ¿O qué pasa cuando ya se acerca la fiesta de cumpleaños? Invitamos a todos y solo estamos contando los días. ¿Pero qué creen? Que en la fiesta de cumpleaños nos dan el regalo de nuestro juguete favorito. Entonces lo presumimos a nuestros amigos. Nos emociona tanto que jugamos con él todo el tiempo y queremos que todos lo vean. Esto me recuerda a una historia de la Biblia que es la palabra de Dios, de una mujer que recibió el mejor regalo y fue a decirles a todos de ese regalo tan grande y maravilloso. Esta historia se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 4, del versículo 1 al 30 y del 39 al 42. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús y sus discípulos iban hacia una ciudad llamada Galilea, pero también dice que era necesario que pasara por una ciudad llamada Samaria. Específicamente tenía que pasar por Sicar. Era una ciudad donde no querían al Señor Jesús ni a sus discípulos porque eran judíos. Él podía tomar la decisión de ir por otro lado, aunque esto le llevaría más tiempo. Pero no fue así, porque sabía que tenía que pasar por esa ciudad. En ese tiempo no había medios de transporte como ahora, que hay aviones, autobuses, carros, que nos facilitan el ir de un lugar a otro en menos tiempo y evitándonos tanto cansancio. Eran largas distancias las que el Señor Jesús y sus discípulos recorrían caminando, y al llegar a Samaria ya tenían mucha hambre, así que los discípulos fueron a buscar comida. Y el Señor Jesús, cansado, se sentó junto a un pozo, que es el lugar donde iban las mujeres a sacar agua. Y específicamente ese pozo era muy importante para los que vivían ahí en Samaria, porque había sido un regalo de un hombre llamado Jacob hacia su hijo José muchísimos años antes. Pero lo impresionante es que este pozo no daba agua por sí solo como la mayoría, sino que se llenaba con el agua de la lluvia y del rocío de la noche. Pues ahí en ese pozo, a la orilla del camino, fue donde el Señor Jesús se sentó a descansar. Y podrán pensar, ¿cómo es posible que el Señor Jesús se haya sentido cansado? Eso simplemente nos demuestra la humanidad del Señor Jesús, que Él vino a esta tierra como cada uno de nosotros. Fue niño, así como tú. Jugaba, corría, reía y cuando creció fue como cualquier adulto. Tuvo hambre, se sintió triste, se enojaba y también se cansaba, así como vemos en esta historia. Imagínense, eran alrededor de las 12 del día, la hora en la que se siente más el calor del sol. Y en ese momento llegó ahí una mujer con un cántaro a sacar agua. Y el Señor Jesús, cansado y sediento, le dijo a la mujer, «Dame de beber». La mujer se sorprendió mucho. No era muy normal que un hombre le hablara a una mujer, y menos sabiendo que el Señor Jesús era judío y en esa ciudad no los querían. Pero se acercó a ella porque la amaba. De la misma manera te ama a ti y te está buscando como a esa mujer. Dice la Biblia, con amor eterno te he amado, con un amor sin principio ni fin. Él es Dios eterno, es el creador de todo, te hizo a ti y me hizo a mí. Solo el Dios creador de todo va en busca de nosotros para nuestra salvación porque nos ama, así como a la mujer samaritana. No le importó la división que había, mas ella, extrañada por el comportamiento del Señor, le cuestionó y le dijo,
¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Y él le respondió: si conocieras el regalo de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías a él y él te daría agua viva. Ella no entendía lo que el Señor Jesús le hablaba y preguntándole le dice: no tienes con qué sacarla y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Recuerdan lo que les mencioné de ese pozo? Que era muy importante porque se los había dejado un hombre llamado Jacob. Pues ella cuestionó al Señor Jesús diciéndole: ¿acaso tú eres más grande que Jacob, que fue el que nos dio este pozo? Mas el Señor Jesús vuelve a repetirle que el que beba del agua que él da no volverá a tener sed jamás, y que será una fuente que salte para vida eterna. Ella no entendía de qué hablaba el Señor Jesús, pero lo que él quería decirle es que la salvación que él nos ofrece no es porque nosotros seamos muy buenos, sino porque es un regalo inmerecido. Esto se llama gracia. El agua nos quita la sed del cuerpo, pero el Señor Jesús es el único que conoce la necesidad de nuestra alma. Si estamos tristes, Él es nuestro consuelo. Si estamos enfermos, Él puede sanarnos. Te conoce a ti y me conoce a mí, así como conocía lo que la mujer samaritana necesitaba. Y es entonces hasta este momento donde ella entendió lo que el Señor Jesús le estaba ofreciendo y le pide que le dé de esa agua para que no vuelva a tener sed. El Señor Jesús le pide que llame a su marido, pero ella responde que no tiene marido. Y a esto él le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Qué necesidad había de que viniera su marido para que ella pudiera recibir la salvación? En realidad, la presencia de su marido no era necesaria. Lo que el Señor Jesús quería es que ella entendiera que no se puede disfrutar del regalo que Él nos ofrece sin antes haber confesado y habernos arrepentido de nuestros pecados. Ella no tenía una vida agradable a Dios porque vivía en pecado. ¿Sabes qué es el pecado? El pecado es todo aquello que decimos, hacemos o pensamos que a Dios no le agrada. Desobedecer, mentir, pelear con nuestros amigos. La Biblia dice que nuestros pecados han hecho separación entre nosotros y nuestro Dios, pero tenemos el poder de la oración, que es hablar con Dios, y podemos pedir perdón cuando hagamos lo malo. Así como la mujer que vivía alejada de Dios por causa de su pecado, y al ver que el Señor Jesús la conocía, ella piensa que Él es un profeta. Un profeta era un hombre que hablaba al pueblo lo que Dios le decía. Entonces la mujer ya le estaba dando importancia al Señor Jesús, puesto que ya lo estaba reconociendo como un profeta. Y ella continúa cuestionándolo acerca de dónde dice él que es el lugar para adorar a Dios. Tal vez parezca que es algo que no tiene nada que ver con lo que estaban hablando, pero ella estaba confundida. Tal vez tú puedes sentirte de la misma manera, porque no entiendes la importancia de orar, de cantarle a Dios o de ir al templo. Pero el Señor Jesús nos da la respuesta. Él le dice a la samaritana que llegará la hora donde ni en ese lugar ni en Jerusalén adorarán a Dios, mas la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, porque también esos adoradores quiere Dios que le adoren. Y yo, siendo pequeño, ¿cómo puedo adorar a Dios? Adorar es reconocer a Dios como mi Salvador y obedecerlo. Así como la mujer estaba reconociendo al Señor Jesús, se dio cuenta de quién era y le dijo: sé que eres el Mesías, el que ha de venir, el Cristo, y Él nos hará conocer estas cosas. El Señor Jesús le respondió: yo soy que hablo contigo. ¿Pueden imaginarlo?
El Hijo de Dios hablaba con la mujer, el Mesías, que significa el ungido de Dios, es decir, sobre el que Dios puso su Espíritu Santo, el que Dios escogió para venir a esta tierra y dar su vida por cada uno de nosotros. El Señor Jesús es el Salvador de nuestras vidas. Él fue golpeado, escupido, lastimado y clavado en una cruz. Dio su sangre por cada uno de nosotros, dice la Biblia, el cual llevó nuestros pecados en su cuerpo. Él soportó todo eso y no se quejó por amor a ti y por amor a mí. Murió y al tercer día volvió a vivir, y solo por medio de Él podemos tener vida eterna. Él es nuestro único y suficiente Salvador. Y asimismo la mujer, con esas palabras que le dijo el Señor Jesús, pudo conocer quién era realmente. En ese momento iban llegando los discípulos con la comida. Le vieron y se sorprendieron de que estuviera hablando con una mujer, pero no dijeron nada. Y terminando de hablar el Señor Jesús con la mujer, ella dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Quería compartir a todos lo que había vivido en ese momento. Ya no le importó si iba por agua al pozo o si el cántaro se le perdía, porque ella se sentía libre, feliz, agradecida. Fue con los hombres de la ciudad y les dijo: «Vean a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿Será que es el Cristo?». Quisieron verle y fueron a él. Esta mujer recibió el mejor regalo, que es la salvación del Señor Jesús. Se arrepintió y quiso obedecerlo. Dice la palabra de Dios: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Así esta mujer estaba tan emocionada de ese hermoso regalo y quiso compartirlo con todas las personas. Llevó el mensaje del Señor Jesús a todos los hombres y creyeron por lo que vieron en ella, que era una mujer diferente. Hasta le pidieron al Señor Jesús que se quedara ahí, y Él se quedó 2 días más. Después de esto, ya no solo creyeron por lo que ella les dijo, sino por lo que ellos habían escuchado del Señor Jesús. Así nosotros ya conocemos a Dios, nuestro Salvador. Tenemos que ser diferentes y compartir de lo mucho que el Señor Jesús nos ha dado y de lo que ha hecho en nosotros, en nuestra familia. Ya es tiempo de decirles a nuestros amigos que hay un Dios que los está buscando como a esta mujer y que los ama de una manera muy especial. El versículo de nuestra clase de hoy se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, y dice: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Cree en el Señor Jesucristo. Cree que Él vino a morir por cada uno de nosotros y volvió a vivir, y serás salvo tú y tu casa, y podrás recibir la salvación tú y también tu familia, pero necesitas hablar del Señor Jesús, así como la mujer samaritana, y demostrar que Él vive en tu corazón con tu obediencia. Dios te bendiga. Espero que te haya gustado esta clase, pero sobre todo que haya sido sembrada la palabra de Dios en tu corazón y que pongas en práctica cada una de las cosas que aprendes en estas clases bíblicas. Recuerda que estas historias son verdaderas porque están escritas en la Biblia, que es la palabra de Dios. Dios es un Dios verdadero y el Señor Jesús vive. Él vive y viene pronto por cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Te esperamos en la próxima clase.